Y llegó la hora de comer, uno de nuestros momentos favoritos. En nuestra estancia en la isla, según donde nos pillara la ruta y tirando un poco de internet, TripAdvisor y reseñas de Google, elegimos 6 guachinches donde probar la gastronomía canaria. No es un top, pero sí es nuestra experiencia basada en una selección a priori competente y que podéis tomar como referencia en caso de querer llenar el estómago en la isla. ¿Hay hambre? Muy buenas amigos, siguiendo nuestra serie de vídeos de Tenerife, vamos a comer, porque tenemos hambre, porque nos gusta nutrirnos de comida. Y una cosa muy típica de Tenerife son los guachinches, como dicen aquí los guachinches, no guayinje. A los canarios les da mucho coraje que digas muyayo, es muchacho, no es igual la Y que la chie de aquí. Bueno, que me voy por las ramas. Un guachinche, según he leído la historia, viene de los ingleses cuando estaban aquí, que decía I'm watching you, le decían a los lugareños, es como te estoy vigilando, para comerciar con los productos de aquí, con vinos de aquí, pero sonaba igual, parecido a ellos les sonaba como decía, ¿hay guachinche? De todas formas, eso es lo que he leído. Si algún canario quiere corregir o perfeccionarlo, es libre de ponerlo en la caja de comentarios. Guachinches de aquí son sitios para comer bastante rudimentarios, hay veces que parecen un garaje o un salón de una casa, pero tienen comida bastante razonable precio, de bastante buena calidad y bastante típico de aquí de Canarias, o sea que no podéis perderos comer en los guachinches. Así que en nuestra ruta de comer por Tenerife vamos a nuestro primer guachinche, aquí en La Orotava, se llama La Casona, ¿no? La Casona. La Casona. Pues vamos a ver qué nos ofrecen aquí nuestros hermanos canarios. ¡A comer! Muchos guachinches están cerrados y solo abren de jueves a domingo. De La Casona es uno de ellos porque estaba cerrado, así que hemos tenido que hacer un cambio de planes y hemos venido al guachinche Los Castillos, que no está demasiado lejos de allí, también en La Orotava, y este parece que está abierto, así que vamos a manjar. Pruébalo. Vino frutado, ¿no? Salud. Salud. Sí, yo mi dorada especial. Qué bueno está. Está bueno, ahora lo voy a probar yo. Unas papitas arrugadas con mojo. Las papas arrugadas están exquisitas. ¿Y qué tenemos para seguir, Sandra? Pollo a la cerveza. Secreto con papa canaria. Y el pan tiene como semillas de matalaúva, o granito de matalaúva. Está muy curioso y muy rico también. Qué rico. ¿Esto qué es, Sandra? Creo que una tarta de almendra. Tarta de almendra. Yo me he pedido cheesecake. Pues he hecho un amigo, mi amigo Fernando de aquí de Canarias, súper atento. El sitio este totalmente recomendable para comer, las recomendaciones brutales, la comida exageradamente buena, el precio muy bueno y si vienen aquí a Tenerife no puedes dejar de pasar por su bar. Es un friki de NBA igual que yo, pero Es un puntaje de amigo, ¿eh? pero es bueno. Es muy buena gente. Y si queréis perder al NBA 2K, Aquí eso sí me puede seguir, ¿eh? os dejaré el Twitch por aquí abajo suyo y ahí Y a está. seguirnos en las redes, que eso es importante. Eso es importante. Pues ya lo habéis visto, han dejado el listón muy alto. No sé cómo sería La Casona, seguro que también estaba bien, pero no me da pena que estuviera cerrada porque este sitio, comida excelente, el trato excelente, tenéis que venir. Este sitio de momento nos ha encantado. Como primera toma de contacto como guachinche va a ser difícil que se supere, pero nos queda mucho por ver. Seguimos nuestra ruta gastronómica tinerfeña y en esta ocasión vamos a ir a Guachinche La Fuente. Está en Arona, por encima de Deje, Guachinche Las Fuentes, y vamos a probarlo, a ver qué tal.
Un vinito dulce afrutado. A la mesa no. Ropa vieja, pruébala. ¿Está bien? Papa guisada. ¿Esto qué es? Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es una barranquilla, ¿no? El nombre correcto es barraquito. Mezcla lo que da lástima. Quita la mano del medio. En este segundo guachinche estaba bien, no ha estado mal. Por lo que hemos visto y nos han comentado, la parte norte de los guachinches son más típicos que en la parte sur, que es más de turisteo y tal, y es un poco menos común. La parte norte tiene más guachinches potentes que la sur. La fuente, pues está bien. Ahí hemos probado el barraquito, que El barraquito está muy bueno. yo le llamo el café de los domingos porque es un café vitaminado. La ropa vieja está buena, como un guisado de carne con verdura y garbanzo. Las costillas me han gustado un poquito menos. Las croquetas estaban muy buenas, muy caseras, estaban también muy buenas. Y vamos a seguir nuestra ruta gastronómica por la isla a por el tercero. Hemos vuelto a La Orotava, a sus empinadas calles chungas, a el guachinche El Romance, que tiene bastante buena nota por internet y es uno de los 10 mejores valorados de la isla. Vamos a cenar aquí, a ver qué nos encontramos ahora. El sitio está guapísimo. Tienen Estrella Galicia, que no se ofendan los canarios, pero nos gusta más que la dorada. Eso es un churro de pescado que va a probar Sandra ahora mismo. Me sabe como a la pepita de camarones. Y aquí tenemos croquetas de atún y de pollo. Estas son las croquetas de atún, que de momento están muy buenas. Hemos pedido escaldón de gofio. Es muy típico de aquí porque está hecho con una pasta a base de maíz. Se ha dicho que con cuchara, ¿eh? Ah, maíz. Se va maíz. Está bueno. Está bueno. El escandón de gofio está muy bueno. A mí sí me gusta. Es como una pasta de maíz, es bastante contundente. Es como unas gachas, pero con carne, con verdura, con cebollita cruda. El lagartito rico con patatas. Qué jugoso, ¿eh? Está jugoso. Está bueno. Aquí su punto. Nos quedamos ayer en Romance, que nos gustó muchísimo. Comimos muy bien y no nos parece caro para las cosas que pedimos. Por dentro estaba muy chulo, que tampoco sale en el vídeo porque entramos en un túnel, espera. Vamos a Taganana, a comer en un guachinche que se llama Bibi y Mana. Hemos pedido queso asado, No hemos probado todavía ningún guachinche, unas peparrugas, aunque lo hemos probado, pero es muy típico y es muy rico. pulpo frito también. Y una carne fiesta de eso, sí, a ver qué tal está todo esto. El queso asado tiene una pinta. Está muy bueno. El sabor está muy bueno, pero la textura es distinta a lo que yo me esperaba. Esperaba algo más cremoso y algo como más compacto, más como plástico. Y desde ya me declaro fan del mojo picón, pero del canario, porque el que hemos probado en otros sitios no es como este, ni mucho menos. Papa arrugada, aquí está el pulpo y aquí está la carne fiesta. Espectacular. ¿De postre qué hay? Quesillo de canario. Quesillo canario, es un flan, no lleva queso, la verdad. ¡Qué bueno!
El quesito canario este es bastante más contundente que un flan. Nos ha dicho aquí el camarero que es porque está hecho con leche condensada. Hoy no nos lleva el viento. Y seguimos con nuestra ruta de guachinches. En esta ocasión vamos a visitar uno de los mejores valorados por TripAdvisor, que se llama La Huerta de Ana y Eva. Está en la localidad de La Matanza de Centejo. Tenemos bastantes expectativas y además tenemos hambre. Vamos a ello. Lo primero que hemos visto es que aquí el pan también va con matalaúva, es un sabor anisado, curioso, está rico. De momento el sitio es curioso, es como un garaje muy típico guachinche. Tenemos esperanza en este sitio. Hemos pedido varios quesos distintos preparación también. El bichillo, que es cerdo ibérico, nos ha dicho, y unos huevos huerta, que es huevos, patatas fritas, sobrasada y cebolla. A ver qué tal está. Bueno, esto es el almogrote, que teníamos ganas de probarlo, es una de las pocas cosas que nos faltaban por probar de aquí de Canarias típico. Y es una especie de paté, pero hecho con queso, que se unta en el pan. Tiene una base de patata, según pone ahí también, ¿no? De batata con B. A ver qué tal está eso, porque eso nos faltaba por probarlo. Qué bueno, ¿eh? Te va a encantar. Ese de cabra, está buenísimo. Huele bastante bien. Está muy rico. Me gusta mucho. Canario hay que comérselo. Es queso ahumado a la plancha con sobrasada sobre pan. Está muy interesante, es diferente. Está ahumado. Demasiado contundente, yo creo que nos hemos pasado y le hemos preguntado al chaval, pero aquí también comen bastante. Unos huevos revueltos estrellados con patata, están buenos. Y ahí tenemos el bicho, que es solomillo de cerdo ibérico abierto. ¿Bicho? Muy bueno, muy jugoso, ¿eh? Está bueno, dice que no tiene nada de grasa, no es como el solomillo normal. Con todo lo que hemos comido, 27,70 todo, nos parece bastante aceptable. Último día en Tenerife, último guachinche. En esta ocasión hemos venido a San Cristóbal de la Laguna, al Guachinche Paraíso. Bueno, pues sentados fuera, a gustito, Sandra se ha pedido Mi vino. su vino, que este vino es el que probamos La primera vez. en el primer guachinche, Me dieron la bienvenida con este vino. que estaba muy bueno. Con este vino. Estaba muy bueno, ha sido nuestro favorito. Bueno, aquí tenemos el queso con millo, se ve el millo por encima, que es la especie de harina esa. ¿Te gusta? Muy rico. El millo le da un toque, no está tan plasticoso este. Está muy bueno. Croquetas variadas de almogrote, atún, jamón y pollo. Me declaro fan del almogrote, totalmente. Aquí tenemos el atún con mojo picón. Qué ternito. Muy bueno, muy bueno. Y aunque yo no soy mucho de pescado, como habéis podido comprobar en nuestro vídeo de comida, lo voy a probar porque el atún sí que me gusta, sí está bien. Este mojo pica menos que otros que he probado, pero está muy rico y el atún muy bueno. Bueno, terminamos nuestra aventura canaria con un barraquito, aunque este es muy diferente al que habíamos probado. Y hasta aquí nuestra experiencia gastronómica en Tenerife. No pensábamos que iba a haber tantos platos típicos aquí, distintos, una gastronomía excelente. Toca ahora decir qué es lo que más nos ha gustado de aquí. En mi caso han sido el almogrote y me gustó mucho también el escaldón de cofio. Sí, el escaldón está muy rico, el de gofio, y las papas, y la forma en cómo presentan los quesos, los así asados o ahumados, está muy gracioso, está muy bueno, muy rico. Y eso es todo desde Tenerife, saludos.